Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, un viaje a través del tiempo y el espacio, para explorar un lugar que ha sido cuna de civilizaciones, crisol de culturas y escenario de romances épicos que han resonado a lo largo de la historia. ¿De qué estoy hablando? Pues de Turquía, por supuesto. Pero no vamos a hablar de Turquía en general, sino de las historias de amor que han florecido en su suelo, amores tan apasionados, tan intensos y tan trascendentales que te dejarán completamente enamorado. Prepárense para un torbellino de emociones, porque hoy vamos a sumergirnos en relatos de sultanes y concubinas, de guerreros y princesas, de poetas y musas, de amores prohibidos y sacrificios inimaginables. Historias que se entrelazan con la historia misma de Turquía, desde los tiempos del Imperio Otomano hasta la Turquía moderna. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre historia, cultura y viajes, así que si te interesa alguno de estos temas, este es tu lugar. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de nuevo. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar este viaje de amor y pasión por Turquía. Nuestro primer destino en este recorrido romántico es el mismísimo corazón del Imperio Otomano, el Palacio de Topkapı en Estambul. Entre sus laberínticos pasillos, sus opulentos salones y sus jardines exuberantes, se tejieron incontables historias de amor, algunas llenas de felicidad, otras marcadas por la tragedia. Pero ninguna tan famosa, tan poderosa y tan influyente como la de Suleimán el Magnífico y Hürrem Sultán, también conocida como Roxelana. Suleimán, el sultán más poderoso del Imperio Otomano, un hombre que expandió sus fronteras y dejó un legado imborrable. Hürrem, una esclava de origen ucraniano que llegó al harén con un nombre diferente y un destino incierto. Su encuentro fue un choque de mundos, un flechazo instantáneo que desafió todas las convenciones. Hürrem no era como las demás concubinas, no se conformaba con ser una más en la lista de favoritas del sultán. Era inteligente, ambiciosa y poseía una belleza cautivadora que hechizó a Suleimán. Poco a poco Hürrem fue ganándose el corazón del sultán, no solo con su belleza, sino también con su ingenio, su inteligencia y su capacidad para comprenderlo y aconsejarlo. Se convirtió en su confidente, su consejera y su compañera inseparable. Rompiendo todas las tradiciones, Suleimán liberó a Hürrem de la esclavitud y la convirtió en su esposa legal, un acto sin precedentes que escandalizó a la corte y desafió el poder de la valide sultán, la madre del sultán y la mujer más poderosa del harén. Pero el amor entre Suleimán y Hürrem no fue un camino de rosas. Tuvieron que enfrentar la oposición de la corte, las intrigas palaciegas y la envidia de las demás concubinas. Hürrem, sin embargo, demostró ser una estratega brillante y una mujer de gran determinación. Utilizó su inteligencia y su influencia para ascender en la jerarquía del harén, convertirse en la consejera más cercana del sultán y asegurar el futuro de sus hijos. Su amor fue tan profundo que Suleimán le dedicó poemas de amor apasionados, la consultaba sobre asuntos de estado y la nombró su regente en su ausencia. Juntos construyeron mezquitas, hospitales y escuelas, dejando un legado de beneficencia que aún perdura hasta nuestros días. La historia de Suleimán y Hürrem es un testimonio del poder del amor, un amor que desafió las normas, transformó un imperio y cambió el curso de la historia. Un amor épico que sigue inspirando a generaciones. Ahora, dejemos las paredes del Palacio de Topkapı y viajemos un poco hacia el este, hacia la Capadocia, una región mágica conocida por sus formaciones rocosas únicas, sus ciudades subterráneas y sus paisajes de ensueño. En este lugar extraordinario vamos a descubrir la leyenda de Asli Kerem, una historia de amor trágica que se ha transmitido de generación en generación. Asli era la hija de un rico pachá musulmán, mientras que Kerem era el hijo de un sacerdote cristiano. Su amor nació en secreto, desafiando las diferencias religiosas y las barreras sociales que los separaban. Se amaban con una pasión desenfrenada, pero sabían que su amor estaba prohibido. El padre de Asl, al enterarse de la relación, se opuso rotundamente y prometió a su hija con otro hombre. Desesperado, Kerem huyó con Asl, buscando un lugar donde pudieran vivir su amor en paz. Vagaron por pueblos y ciudades, enfrentando la persecución y la pobreza, pero su amor se mantuvo intacto. Cuenta la leyenda que durante su huida, Asl fue encerrada en un cofre mágico por su padre para evitar que se fugara con Kerem. Pero Kerem, impulsado por su amor,
logró abrir el cofre, solo para encontrar a Asl convertido en cenizas. Desconsolado, Kerem se arrojó a las llamas, muriendo junto a su amada. La historia de Asl y Kerem es una tragedia, un recordatorio de las barreras que a veces impiden que el amor florezca. Pero también es una historia de esperanza, un testimonio de la fuerza del amor verdadero, un amor que trasciende las diferencias y persiste más allá de la muerte. Su leyenda sigue viva en la Capadocia, donde se dice que sus almas aún vagan juntas, buscando la paz que no pudieron encontrar en vida. Cambiando completamente de escenario, nos dirigimos ahora a la costa del Mar Negro, una región verde y exuberante, famosa por sus plantaciones de té y sus pintorescos pueblos de pescadores. Aquí nos encontraremos con una historia de amor más reciente, una historia que refleja la Turquía moderna y los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones. Esta historia es la de un joven llamado Cemal y una joven llamada Ayse, dos estudiantes universitarios que se conocen en Estambul y se enamoran perdidamente. Cemal es un idealista, un apasionado de la política y la justicia social. Ayse es una artista, una joven sensible y creativa que sueña con cambiar el mundo a través de su arte. Su amor florece en medio de las protestas estudiantiles, los debates políticos y las noches de bohemia. Comparten sueños, aspiraciones y una profunda conexión que los une. Pero su relación se ve amenazada por las presiones familiares, las expectativas sociales y las diferencias en sus orígenes. Cemal proviene de una familia tradicional y conservadora que espera que se case con una mujer de su mismo estatus social. Ayse, por su parte, es una joven independiente y moderna que no está dispuesta a renunciar a sus sueños por complacer a nadie. A pesar de las dificultades, Cemal y Ayse luchan por su amor, intentando encontrar un punto medio entre sus tradiciones y sus aspiraciones. Su historia es un reflejo de la Turquía contemporánea, un país que se debate entre el pasado y el futuro, entre la tradición y la modernidad. Su amor es un símbolo de esperanza, una promesa de un futuro donde las diferencias no sean un obstáculo, sino una oportunidad para enriquecerse mutuamente. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero requiere compromiso, sacrificio y la voluntad de superar cualquier obstáculo. Ahora volvamos a Estambul, la ciudad que une dos continentes, la ciudad de los mil colores y los infinitos contrastes. Aquí vamos a descubrir la historia de amor de Halide Edip Adıvar, una escritora, feminista y activista turca que desafió las convenciones de su época y luchó por la independencia de su país. Halide Edip era una mujer excepcional, una intelectual brillante y una patriota apasionada. Durante la Guerra de Independencia turca, se unió a las fuerzas nacionalistas y luchó por la liberación de su país del dominio extranjero. Su valentía y su liderazgo la convirtieron en un símbolo de la resistencia turca. En medio del caos de la guerra, Halide Edip conoció a Adnan Akbar, un médico y político que compartía sus ideales y su pasión por Turquía. Juntos lucharon por la independencia de su país y construyeron una relación basada en el respeto, la admiración y el amor. Su amor fue un amor intelectual, un amor que se alimentaba de la conversación, el debate y la búsqueda de la verdad. Se apoyaron mutuamente en sus proyectos y se inspiraron mutuamente para seguir luchando por sus ideales. La historia de Halide Edip y Adnan Akbar es un ejemplo de cómo el amor puede ser una fuerza poderosa para el bien, un catalizador para el cambio social y una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Su legado sigue vivo en Turquía, donde son recordados como héroes nacionales y como un ejemplo de amor y compromiso. Para nuestra siguiente parada, nos trasladamos a la ciudad de Konya, el centro espiritual del sufismo, una rama mística del Islam. Aquí conoceremos la historia de Mevlana Jalaluddin Rumi, un poeta, místico y teólogo persa del siglo XIII, y su profundo vínculo con Shamsi Tabrizi, un derviche errante que revolucionó su vida y su obra. Mevlana Rumi era un erudito respetado y un líder religioso influyente, pero su vida cambió por completo cuando conoció a Shamsi Tabrizi. Shams era un hombre misterioso y carismático que desafió las creencias convencionales de Rumi y lo introdujo en un nuevo mundo de amor y éxtasis espiritual. Su encuentro fue un choque de almas, una conexión instantánea que transformó a Rumi en un poeta y un místico. Shams se convirtió en su mentor, su amigo y su compañero inseparable. Juntos exploraron los misterios del universo y experimentaron el amor divino en su máxima expresión. La relación entre Rumi y Shams era profunda y compleja, un vínculo que trascendía las palabras y se manifestaba en la poesía y la danza. Su amor era un amor espiritual, un amor que buscaba la unión con Dios y la disolución del ego. Después de un tiempo, Shams desapareció misteriosamente, dejando a Rumi desconsolado. ¿La pérdida?
Deschamps inspiró a Rumi a escribir algunos de los poemas de amor más bellos y profundos de la historia. Su obra se ha traducido a numerosos idiomas y sigue inspirando a personas de todo el mundo. La historia de Rumi y Deschamps es un testimonio del poder del amor espiritual, un amor que trasciende las fronteras de la religión y la cultura y nos conecta con la divinidad que reside en nuestro interior. Su legado sigue vivo en Konya, donde miles de personas visitan cada año el mausoleo de Rumi para rendirle homenaje y buscar inspiración en su obra. Ahora, para nuestra última historia, volvemos a Estambul, pero esta vez nos adentramos en el mundo del cine turco, un mundo lleno de pasión, drama y romanticismo. Vamos a hablar de la historia de amor entre Türkan Şoray y Kadir İnanır, dos de los actores más famosos y queridos de Turquía. Türkan Şoray, conocida como la sultana del cine turco, es una actriz legendaria que ha protagonizado cientos de películas y se ha convertido en un icono cultural. Kadir İnanır es un actor galán que ha cautivado al público con su carisma y su talento. Juntos protagonizaron numerosas películas románticas que se convirtieron en grandes éxitos de taquilla y consolidaron su estatus como una de las parejas más queridas del cine turco. Su química en la pantalla era innegable, y muchos fans creían que su amor trascendía la ficción. Aunque nunca confirmaron una relación sentimental fuera de la pantalla, Türkan Şoray y Kadir İnanır mantuvieron una estrecha amistad y una gran admiración mutua a lo largo de los años. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede manifestarse de diferentes maneras, no solo como romance sino también como amistad, respeto y admiración. Su legado sigue vivo en el cine turco, donde son recordados como dos de los actores más talentosos y queridos de todos los tiempos. Sus películas siguen siendo populares entre el público de todas las edades y su historia de amor platónico sigue inspirando a generaciones. Y así, llegamos al final de nuestro viaje a través de Turquía y sus pasiones amorosas. Hemos explorado historias de amor épicas, trágicas, espirituales y platónicas, historias que nos han mostrado la diversidad y la complejidad del amor en todas sus formas. Hemos aprendido sobre el amor entre Süleyman y Hürrem, un amor que desafió las normas y transformó un imperio. Hemos lamentado la tragedia de Asli Kerem, un amor que fue víctima de las diferencias religiosas y sociales. Hemos reflexionado sobre el amor entre Cemal y Ayşe, un amor que refleja los desafíos de la Turquía moderna. Hemos admirado el amor entre Ali de Edip y Adnan Akbar, un amor que fue una fuerza para el bien y el cambio social. Hemos sido inspirados por el amor entre Rumi y Deschamps, un amor que nos conecta con la divinidad. Y hemos sido cautivados por el amor platónico entre Türkan Şoray y Kadir İnanır, un amor que nos demuestra que el amor puede manifestarse de diferentes maneras. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. Espero que estas historias los hayan inspirado, emocionado y enamorado de Turquía y su rica historia cultural. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Me encantaría saber cuál de estas historias de amor les ha gustado más. Déjenme un comentario abajo y cuéntenme su opinión. ¿Conocen alguna otra historia de amor turca que les gustaría compartir? No duden en hacerlo. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre historia, cultura y viajes, así que si les interesan estos temas, este es su lugar. Muchas gracias por su tiempo y atención. Los espero en mi próximo vídeo. Hasta pronto.